justamente es a través de la palabra y es aprender justamente de estos grandes maestros que han predicado con la palabra, con la obra y también con la sangre, como fue Jordán Bruno Yenta, que podemos definirlo como un mártir de Cristo Rey. Porque este tema de Jordán Bruno Yenta y la gesta de Malvinas, la guerra de Malvinas, es un tema que se ha investigado, no mucho, pero se ha investigado. Quien da los primeros atisbos de esta investigación es el corresponsal de guerra de Malvinas, poeta también, historiador y periodista, Nicolás Casanseu, y luego una investigación más exhaustiva, si se quiere, una investigación un poco más exhaustiva, tomando también los aportes de Casanseu y otras investigaciones que hizo este historiador por su cuenta, fue el profesor Sebastián Miranda, que ha editado un libro que se titula así también, Jordán Bruno Yenta y la gesta de Malvinas. O sea, las investigaciones de estos autores, podemos decir, sumé otras investigaciones personales, más que nada centrándome en las figuras de dos que considero arquetipos de la argentinidad, héroes de Malvinas, uno caído, el otro no, que son las figuras de el teniente y teniente primero post-mortem, Roberto Néstor Esteves, y la figura de Pablo Marcos Rafael Carballo desde el ámbito de la Fuerza Aérea. Para comenzar, voy a citar a gran Leopoldo Marechal, que decía lo siguiente: y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Joseph, si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos, fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe. Y en Malvinas hubo héroes y también hubo santos, aunque generalmente no se cuente tanto este aspecto de la santidad incluso dentro de Malvinas. Bien, dice Nicolás Casanseu en su libro Malvinas a sangre y fuego, en un capítulo titulado Los aristócratas del aire, hablando de los héroes de la Fuerza Aérea Argentina. Se pregunta Casanseu, ¿de qué fragua habían salido estos asombrosos guerreros, los pilotos de la Fuerza Aérea, que pelearon la guerra de Malvinas? En un libro editado por el diario británico Sunday Times, llamado The Falkland Wars, London 1982, traducido al castellano como Una cara de la moneda, se habló por primera vez del factor Yenta en la guerra de Malvinas, término acuñado en los papers de la inteligencia inglesa. O sea, esto es algo que reconocen los mismos británicos. Los primeros que hablan de un factor Yenta en la guerra de Malvinas son los mismos británicos. Y dice Casanseu, de acuerdo con sus autores Paul Eddy y Linklater y otros periodistas ingleses, en la década del 60, la prédica nacionalista del filósofo argentino Jordán Bruno Yenta inspiró a los futuros halcones, egresados de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, y se tradujo en las proezas alcanzadas por estos durante la guerra del 82. Es necesario preguntarnos un poquito sobre quién fue Jordán Bruno Yenta. La gran mayoría de los presentes lo conocen, puede ser que otros no tanto. Entonces vamos a hacer un atisbo de aspectos generales de la biografía de él para poder entender un poquito de qué vamos a hablar. Bien, primero, Jordán Bruno Yenta fue un filósofo y profesor argentino, exponente del nacionalismo católico. Nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1909 dentro de un marco de una familia atea. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1933. Al año siguiente inició su carrera docente en la Universidad Nacional del Litoral y en el Instituto del Profesorado de Paraná, donde dictó las cátedras de Lógica y Epistemología, Crítica del Conocimiento, Sociología y Metafísica, cátedras que ganó por concurso de oposición y antecedentes. Al mismo tiempo, inició un notable proceso de conversión a la filosofía cristiana primero y a la fe católica después.
En 1943 fue designado rector de la Universidad Nacional del Litoral y al año siguiente pasó a desempeñarse en el cargo de rector del Instituto de Profesorado de Buenos Aires, cargo que ejerció hasta su cesantía en mayo de 1945. En 1946 fundó una cátedra privada de filosofía en la que enseñó hasta su muerte, el 27 de octubre de 1974. Entre sus obras se destacan Problemas fundamentales de la filosofía, Sociología política, Curso de psicología, El filósofo y los sofistas, La idea y las ideologías, Libre examen y comunismo, Guerra contrarrevolucionaria, Opción política del cristiano, además de numerosos artículos periodísticos, cursos y conferencias. Fue asesinado el domingo 27 de octubre de 1974 en la puerta de su casa cuando salía para asistir a la misa dominical en una parroquia vecina. Un comando guerrillero del denominado ERP, 22 de agosto, se atribuyó la autoría del crimen. Jordán Bruno Ollenta cayó haciendo la señal de la cruz. Caído por Dios y por la patria, enseñó con la palabra la vida y la sangre, decía la invitación a la misa. Vamos a dar unos aspectos dentro de la cuestión de la biografía de él. Él como profesor de filosofía repetía siempre una frase de un poeta y filósofo francés de apellido Péguy, en la cual decía Ollenta que la filosofía no iba a las clases de filosofía. ¿Cómo sería esto? Bueno, él decía lo siguiente: por eso dice, yo he procurado siempre que la filosofía, que se ocupa del arte soberano de las definiciones, sea ante todo mi propia definición de vida, porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento pasivo, abstracto, por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Y así vivió comprometido con Dios, la patria y el hogar, fielmente, hasta su muerte. Durante la década del 60 y tras el crecimiento del terrorismo marxista en Hispanoamérica y en la Argentina, tras el accionar de las guerrillas en aumento y el desencadenamiento de la guerra revolucionaria, Ollenta ve la necesidad de formar doctrinalmente a los argentinos, especialmente a los cuadros militares que debían estar dispuestos al sacrificio de la propia vida para salvar a la patria, del liberalismo y del comunismo internacional, definido por un gran papa, Pío XI, como intrínsecamente perverso. Frente a la guerra revolucionaria y las ideologías, propondrá una guerra contrarrevolucionaria, apoyada en la tradición hispano-católica de la cruz y de la espada, o sea, apoyada en la doctrina de la filosofía clásica y en las enseñanzas del Evangelio que fundamentaron la patria hispanoamericana en general y la Argentina en particular. Así lanzará en 1964 la primera edición del libro Guerra contrarrevolucionaria, estrategia antisubversiva. Este libro, ¿por qué lo menciono acá? Y hago un hincapié especial, porque va a ser el libro de formación que van a tener los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿sí? Y muchos de estos pilotos que van a tener este manual de base van a convertirse en grandes héroes de Malvinas, y otros han dado su vida, ofrecido su vida en Malvinas, siguiendo los consejos que brindaba la formación doctrinal del nacionalismo católico de Jordán Bruno Ollenta. Dentro del prefacio de este libro, Jordán Bruno Ollenta comenta un poquito esta situación y dice: a principios del año 1962 se solicitó mi colaboración para redactar una doctrina de guerra contrarrevolucionaria destinada a la aeronáutica militar. Asumí la tarea como un acto de servicio a la patria en forma gratuita y dispuesto a prescindir de mi nombre para evitar prevenciones y sobresaltos. El primer folleto con el plan general y el desarrollo de los principios de la doctrina, incluso en il obstas del arzobispo de Buenos Aires, fue aprobado, publicado y distribuido oficialmente por todo el personal del arma. Una semana después, la masonería dio la voz de alarma por medio de uno de sus órganos profanos de prensa. Se produjo la previsible marcha atrás. El folleto fue desaprobado oficialmente y se ordenó la devolución inmediata de todos los ejemplares. A pesar de este contratiempo, resolví continuar el trabajo por considerarlo necesario e imprescindible, tanto para militares como para civiles dispuestos a batirse por Dios y por la patria contra los enemigos y renegados del occidente cristiano. Lo que aprendí enseñando durante 30 años se recoge en estas páginas que quieren contribuir a la formación política de una verdadera milicia, que sepa lo que debe defender y lo que debe combatir. Doctrina nacionalista y jerárquica reconoce que todo depende de la voluntad de Dios
pero enseña que los hombres deben empeñarse como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Es lo que Dios quiere y espera de los suyos, en primer lugar, de la juventud capaz de una heroica fidelidad, dispuesta a mantener el compromiso de los claros varones. Jordán Bruno Gent. Dentro de la introducción que hace al trabajo, justamente este trabajo él plantea que se va a dividir en dos aspectos grandes que van a ser trabajados en toda la obra, donde él va a plantear una doctrina positiva y una doctrina negativa. Dice así: la preparación adecuada y eficiente de los militares argentinos para enfrentar la guerra revolucionaria, actualmente en su etapa decisiva en América, requiere de una doble disciplina formativa: la doctrina positiva, que comprende los principios, valores e instituciones fundamentales que se deben afirmar, servir y defender en todos los terrenos teóricos y prácticos. Segundo, la doctrina negativa, que ha desencadenado la guerra revolucionaria total, el comunismo, así como sus antecedentes y aliados ideológicos, su estrategia, táctica y armas dialécticas. Su conocimiento y dominio es indispensable para superarlo en la lucha. En síntesis, se trata de saber lo que hay que defender y lo que hay que combatir en esta guerra religiosa, mental, moral, política y física de todo el hombre y de todos los días, de todos los ambientes y en toda la patria, hasta el triunfo o la derrota totales. Lo primero es formar una conciencia lúcida, firme e inconmovible de la doctrina positiva, que es la de la cristiandad o del occidente católico y romano. De esta manera se presentarán las dos doctrinas enfrentadas: la doctrina positiva o concepción doctrinaria del occidente católico y romano, frente a la doctrina negativa o concepción doctrinal anticristiana, antioccidental y antiargentina del comunismo marxista, como definía Gent. En otras palabras, es necesario conocimiento fundamental de la sana doctrina para combatir las ideologías. Preocupaba a Gent la situación de las Fuerzas Armadas, afirmando: las Fuerzas Armadas han sido oficialmente vaciadas, se les ha infundido una mentalidad profesionalista y burocrática, se les ha quitado todo espíritu militar. ¿Y qué entendía por espíritu militar? ¿Cuál es la misión del militar? Gent decía lo siguiente: el espíritu militar tiene como característica primera la disposición para la muerte. Si a un soldado le falta esa disposición, no es soldado, no puede serlo. Y además de eso, se ha distorsionado en forma tal la conciencia de la misión específica de las armas, como hemos dicho tantas veces acá. Se les ha quitado la conciencia de que las armas de la patria existen y tienen como misión conquistar, sostener, defender y consolidar la soberanía política de la nación. Dentro de este libro mismo, la parte de doctrina, es un libro de doctrina contrarrevolucionaria, también habla de las Fuerzas Armadas y dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas de la nación son indivisibles de la existencia misma de la patria, cuya unidad e integridad de ser, soberanía política y destino histórico están bajo su custodia y responsabilidad. Dar la vida por la patria, dice Gent, es un acto supremo de amor al prójimo, a los que más nos necesitan, la más cumplida imitación del sacrificio de la cruz, en la que Dios, hecho hombre, se dio a sí mismo por amor a los hombres, los que más lo necesitan. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. El soldado está entero en el acto de servicio y su personalidad militar surge, crece y se perfila con nitidez soberana en la medida a la renuncia a su ser y a su haber individuales, de la abnegación del propio yo. El don de sí mismo hasta el grado heroico, hasta el límite de las fuerzas, hasta caer y morir en la misión o en el puesto que le ha sido confiado en la batalla, así sea el más modesto y oscuro, se manifiesta la personalidad del soldado en toda su grandeza humana y en el señorío pleno de su libertad. No se olvide que para Dios, que todo lo ve y lo mide en la eternidad, no hay héroe anónimo. Esto decía Gent, que lee unas cositas más también de este mismo apartado, que él dedica justamente la doctrina positiva para formar a las Fuerzas Armadas. Cuando habla de doctrinas positivas y doctrina negativa, va trabajando en otros aspectos, habla de unos aspectos históricos, la cuestión de la filosofía griega, la cuestión de del derecho romano, hasta llegar a los tiempos de la cristiandad, con el espíritu cristiano que ha fundado naciones, y va contraponiendo en cada momento los errores del liberalismo, los errores del marxismo, la presión de la masonería para ir destruyendo las patrias. O sea, todos estos planteos dentro de cada capítulo para, como dice él, que los que lean este libro
tenga las armas para poder defenderse. Decía, con respecto nuevamente al tema de las Fuerzas Armadas, dice, no es verdad que las armas destruyen simplemente. Por el contrario, aseguran y preservan con sangre inocente que se derrama inocentemente una tierra bendecida por Dios, de orden y de paz, de estabilidad y previsión, para el trabajo útil, de intimidad para el hogar, de ocio para la contemplación, la celebración y la plegaria. Claro está que se trata de las armas que empuñan los verdaderos soldados, los que aman su honor de caballeros cristianos y se saben libres de rodillas ante Cristo Rey, comprometiendo su fidelidad a la Santísima Virgen María, generala de los ejércitos de la patria, como la proclamaron para siempre Belgrano y San Martín. La gran herencia de la fe cristiana, continúa, y de la filosofía griega, cuya expresión temporal e institucional son las dos Romas, define e identifica nuestra patria, nacida de la madre España, romana por la Iglesia de Cristo y romana por la noble lengua castellana, ecuménica e imperial, porque sabe decir al universo entero en toda su riqueza de platónicas esencias, y porque todo lo nombra en el nombre de Dios, el Verbo que nos ha creado y nos ha redimido. Conocer, amar y servir a la patria es cumplir la ley de Dios que nos manda amar al prójimo, y nada nos es tan próximo como la patria después de Dios, ni nadie necesita tanto de nosotros. El honor de servirla, el honor de morir por ella, es ante todo el honor del soldado, su misma razón de ser y de existir, su misión y su gloria. Esto formó a gran parte de los miembros de la Fuerza Aérea Argentina y ha formado también a miembros del Ejército. Eso también es lo que vamos a ir planteando un poquito. Quiero cerrar esta parte de la cuestión biográfica de Allende con los últimos momentos, como decir, de él. Bueno, seguimos. En el año 1974 tuvo lugar el 7º centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino, y en ese momento crecen las amenazas de muerte a Jordán Bruno Ollanta. Comenta Nicolás Casanseu. Amenazado repetidas veces de muerte en aquellos años de plomo, Ollanta podía haber huido, podía haberse exiliado, haberse preservado para los discípulos del futuro. De hecho, años atrás tuvo ofertas importantes para irse de la Argentina a fin de realizarse económicamente, ya que su país se lo negaba. Le habían propuesto que se trasladara con toda la familia para ser decano de filosofía en la Universidad de Lisboa. La Universidad de Guadalajara, a su vez, le ofreció que fuera a fundar allí la Facultad de Filosofía y lo tentaron a sí mismo con una beca en Francia. No aceptó. Pero si alguien le hubiera planteado buscar refugio en los 70, mi entrañable profesor, dice Nicolás Casanseu, que fue discípulo directo de Ollanta y sus cátedras privadas, dice, mi entrañable profesor probablemente le hubiera contestado con las palabras del heroico conde Egmont en la tragedia homónima de Goethe: aquel que se preserva a sí mismo resulta sospechoso para sí mismo. Así fue asesinado el domingo 27 de octubre de 1974 durante la festividad de Cristo Rey en la puerta de su casa cuando salía para asistir a la misa el domingo. Uno de los tantos grupos terroristas que existían por esos años, el Ejército de Liberación 22 de agosto, decisión del PRT-ERP, organización castrista, se atribuyó la autoría del crimen. Esto es terriblemente llamativo y hasta perverso cuando este grupo, este Ejército de Liberación 22 de agosto, este grupo guerrillero, se atribuye el crimen de Ollanta y luego habían matado también a el otro gran maestro que fue el señor Carlos Sacheri. Y se atribuyen justamente los dos asesinatos y le envían una intimidación que, de acuerdo a la hija de Ollanta, dice, esto lo escribe un sacerdote apóstata porque manejaba las cuestiones religiosas y demás, y le dice, a Ollanta lo matamos en la fiesta de Cristo Rey, y le dicen a Kuruchet, que era, esta carta que no, le envían a Kuruchet, que era el presidente de la revista Cabildo, exponente del nacionalismo católico en Argentina, y lo amenazan y le dicen, nosotros elegimos el tema, es decir, va a ser tu muerte. Y está la imagen de la portada, que le envían en la carta, con el dedo así apuntando, que es terrible. Dice, vos elegí el día. Dice, te sugerimos, le dicen, el domingo de Ramos, porque Jesús es recibido como un rey, y ustedes que aman tanto a Cristo Rey, quieren morir como mártires de Cristo Rey, bueno, le elegimos ese día. Es terrible leerlo, eso pone la piel helada,
pero eso eran los años 70. Y más ser nacionalista y católico en esa época. Bien. Yenta muere como un verdadero mártir de Cristo Rey, haciéndose la señal de la cruz. Por eso hablamos de esto, ¿no? Hay una prédica de él, de la palabra, de la obra y de la sangre. ¿Y cuáles fueron las principales enseñanzas de este maestro de combatientes? Que después vamos a meternos específicamente a la cuestión Malvinas, pero vamos a ver una serie de frases o expresiones típicas, características de Yenta, para poder comprender mejor justamente y poder incluso hacer una comparación entre expresiones que van a tener muchos veteranos y héroes de Malvinas, ¿sí? y uno parece que esas frases están calcadas, o sea, uno se da cuenta de qué formación han recibido, ¿no? Estos héroes. Bien, la patria entendida para Yenta como obra de la cruz, decía Yenta en el libro Opción Política del Cristiano: los héroes nacionales y los ejércitos de la independencia y de la soberanía política fueron cristianos y marianos. No puede haber Argentina soberana sin que Cristo y María reinen en ella. Justamente en la obra de Guerra Contrarrevolucionaria dice: es justo y bello morir por la patria y por todo lo que es esencial y permanente en ella: unidad de ser, integridad moral y natural, la soberanía nacional, la Iglesia de Cristo. Pero no es justo ni bello morir por cosas accidentales, transitorias o contrarias al ser de la patria. Entendía el patriotismo como la piedad del corazón hacia el pasado, el orgullo de proseguir en el presente con la esperanza de un futuro de grandeza. Colocaba a Sócrates como uno de los supremos arquetipos del filósofo y del ciudadano. Decía Yenta en El filósofo y los sofistas: Sócrates, cuando sea llegada la hora decisiva, no vacilará en advertir al Tribunal Supremo de los atenienses que su amor a la filosofía y la misión que le encomendara Dios de mantener despierto el sentido de la responsabilidad de los ciudadanos son más fuertes que el apego a la vida y a las libertades. Prefiere verse privado de todos sus bienes, incluso de su propia vida, antes de dejar de filosofar y seguir indagando a sus semejantes. Nada más razonable y oportuno que este lenguaje sin concesiones, viril, decoroso y soberano, en quien ha convertido su vida entera en un acto de servicio a la patria, en quien ha querido renunciar a los más legítimos intereses particulares para consagrarse a un gran deber, en quien no se reserva nada para sí y se entrega hasta el extremo de identificarse con la patria misma, porque sabe que la expresión del supremo dominio de sí, la prueba segura del verdadero señorío sobre la propia alma y el propio cuerpo, es una apasionada entrega, una consagración abnegada como la suya. Yenta tiene una particularidad dentro de su magisterio: era común la enseñanza a partir de los arquetipos. Él consideraba que era necesario formar desde los arquetipos, desde los referentes de vida, de estos modelos a seguir. Y pone como un modelo, ¿no?, acá a Sócrates. En otro punto, también de la misma obra, El filósofo y los sofistas, decía lo siguiente: nuestro existir pleno y cabal como hombres es existir en la verdad. Y existir en la verdad es obrar la verdad. Es parte principal de nuestro existir. Contemplar es lo primero, pero obrar la verdad es parte constitutiva del existir humano, del ser humano, de la perfección del hombre. Y ustedes adviertan lo siguiente: todas las virtudes prácticas tienen que ver con la verdad. No hay ninguna que no, desde la caridad hasta la sobriedad. Y acá habla nuevamente del tema de los ejemplos. Y dice: el mundo de la experiencia moral no es el mundo de las operaciones de cálculo y de experimentación. Es el mundo de los ejemplos. Es el lugar de los ejemplos. Y un ejemplo no tiene nada que ver con la experimentación. Un ejemplo es algo que irradia una fuerza normativa que irradia una atracción. Y estas críticas que hace el democratismo liberal, dice: la mayor monstruosidad es la que estamos viviendo hoy en el mundo. Es el número sustituyendo la calidad. Una amalgama de cobardías no engendra la valentía, por numerosos que sean los cobardes reunidos. En cambio, un solo valiente es capaz de hacer valiente a una multitud de cobardes. Después dice lo siguiente, que esto, después le va a leer una frase de uno de mis héroes, grandes héroes y modelos a seguir en Malvinas, que
el comodoro Pablo Carballo, está ahí subiendo a su avión A4B, que uno la lee. Yo descubrí primero la frase de Carballo, después fui a Allenta y digo, es lo mismo. Y uno ve ahí esa formación. Decía Allenta, un hombre verdadero no desea vivir tanto tiempo como se supone, ni demostrar demasiado apego a la vida, sino dejar a Dios el cuidado de todo esto. No se trata, pues, de que la vida sea breve o larga, sino del empleo que hacemos de ella. Por esto es que lo más importante es saber en qué gastar la vida. Y esto también, que para mí es bastante impresionante, Allenta decía lo siguiente: como les decía el otro día, no estamos para semilla, hay que morirse. Entonces, si tenemos que morir, uno se da cuenta que, si bien hay que cuidar la vida, no podemos empeñarnos tanto en su cuidado como debemos empeñarnos en prepararnos para la muerte, que es una cosa realmente seria. Lo más serio que tiene la vida es la muerte de esta vida. Y piensen ustedes que hasta los filósofos paganos, un Sócrates, un Platón, consideraban que la filosofía era justamente esto: la sabiduría que tenía como finalidad enseñarnos a morir, a saber morir. ¿Por qué decía Sócrates e insistía Platón que la filosofía era una preparación para saber morir? Dice Allenta. Porque cuando uno está preparado y dispuesto para morir, es verdaderamente libre, verdaderamente señor. Ya no puede temblar ante nada fuera del temor de Dios, de faltarle a Él. Los otros temores humanos, demasiado humanos, están ya fuera de alcance, ya no pueden hacer presa. Y claro, esa libertad, ese señorío, viene precisamente de estar en la verdad, y para estar en la verdad hay que ser humilde. Continúa Allenta: nosotros, al reconocer, proclamar y exaltar la realeza de Cristo, lo hacemos a través de la adoración del Verbo hecho hombre, en la figura del fracaso y de la derrota humana. Nosotros adoramos a Cristo en la cruz. Tiene ahí la figura de un vencido, la figura de un derrotado. Pero el sentido de ese fracaso y de esa derrota es la expresión más acabada del señorío y de la soberanía que se puede ofrecer en el orden humano, que es el sacrificio. Bien, podemos continuar también los aspectos políticos y demás, pero no voy a detenerme en esto. Él entendía la política también como un sacrificio, un acto de servicio, ¿sí? Y cuando hablaba del nacionalismo, por ejemplo, decía esto: el nacionalismo que no se propone reconstruir a la patria en Cristo no es conforme con la realidad ni con la verdad del hombre. No es tampoco conforme con el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Perder en esta cruzada es todavía ganar, porque del fracaso y de la derrota irradia una ejemplaridad triunfal y arrebatadora sobre las generaciones futuras. Sin Cristo nada podemos hacer en el orden temporal, frente a la subversión triunfante y a la impunidad con el terrorismo que va socavando las almas y las instituciones, incluso las Fuerzas Armadas y a la Iglesia de Cristo. Insistimos una vez más en que la patria soporta la acción del terrorismo económico y psicológico tanto más devastadora que la del terrorismo de la guerrilla urbana. Con Cristo lo podemos todo y nuestro empeño en lo político debe ser para que Él reine. No hay más política de la verdad y de la realidad que la que se funda en la soberanía de Dios y en el sacrificio de la cruz. Ahí me gustó la pelota. Bien. Vamos a ver ahora, siguiendo un panorama de todas estas enseñanzas que, digo, se han sellado con sangre, fue coherente entre la palabra y la obra. Allenta, vamos a ver cómo está la influencia de Allenta dentro de la esfera de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas. Dice Antonio Caponetto en un poema en su obra Campanas de Tierra y Cielo, homenajeando a su maestro, Jordán Allenta, dice lo siguiente: el río de tu nombre es sacramento, la voz del cielo al agua y la paloma, tu cuerpo es el torreón que se desploma, sin rendir armas ni lanzar lamento. Como una profecía, el juramento de dar tu sangre por la patria asombra. Era el martirio un ámbar en redoma, cristal herido, fiel presentimiento. Nos dejas las honduras y las galas, de esas lecciones que en tu voz tañían, los libros del combate jubiloso. Y un abril por el sur nos dejas alas, que el invasor dedujo que tenían la fuerza de tu verbo victorioso. Para entrarnos en el tema del desempeño de la Fuerza Aérea Argentina, que
en Malvinas, seguramente muchos lo deben conocer y demás. Yo quiero citar una carta de un as de la Segunda Guerra Mundial, piloto francés, llamado Pierre Clostermann, de una carta que le escribe justamente al comodoro Pablo Carballo. Le dice lo siguiente: a vosotros jóvenes argentinos, compañeros pilotos de combate, quisiera expresaros toda mi admiración. A la electrónica más perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es decir, los buques, hicieron frente con éxito. A pesar de las condiciones atmosféricas más terribles que pueden encontrarse en el planeta, con una reserva de apenas pocos minutos de combustible en los tanques de nafta, al límite extremo de vuestros aparatos, habéis partido en medio de la tempestad en vuestros Mirage, vuestros Etendard, vuestros A4, vuestros Pucará, con escarapelas azules y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa antiaérea y de los SAMs, de buques de guerra poderosos, alertados con mucha anticipación por los AWACS y los satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar. Nunca en la historia de las guerras, desde 1914, tuvieron aviadores que afrontar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aun los de la RAF sobre Londres en 1940 o de la Luftwaffe en 1945. Vuestro valor ha deslumbrado no solo al pueblo argentino, sino que somos muchos los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis vuestros hermanos pilotos. A los padres y a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso, les digo que ellos honran a la Argentina y al mundo latino. Ay, la verdad vale únicamente por la sangre derramada y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ella. Pierre Clostermann. A su vez, en otro escrito de Clostermann también da esta declaración, dice: en ese lejano lugar del Atlántico Sur, en el que las distancias siempre son desmesuradas y el clima terrible, esos hombres escribieron una de las páginas más heroicas de la historia de la aviación mundial. En nuestro mundo occidental, en el cual la cobardía compite con la estupidez, el heroísmo de los aviadores argentinos es como un faro luminoso. Rindo homenaje a esos pilotos. Para mí, ellos ganaron la batalla aeronaval contra la flota inglesa. Para mí, que soy latino, eso fue un orgullo. Concluye Clostermann. El filósofo chino Sun Tzu dice que cuando quieras saber cómo te fue la guerra, pregúntale a tu enemigo. Entonces vamos a ver qué decían justamente de la Fuerza Aérea Argentina los mismos británicos. Yo siempre esto lo digo en el aula, a veces cuando uno presenta